Hola, ¿cómo está? Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario Rompeviento TV Informa. Mi nombre es Ernesto Ledesma y, como sabe usted, esta semana estamos transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano, acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos dentro del Centro Cultural Tierra Adentro Café, este café, este centro cultural que ha hecho posible un medio de comunicación como Rompeviento TV. Así que le agradezco que me esté acompañando en esta emisión y bueno, pues estamos contentos también porque pues hemos armado una mesa más que interesante a propósito de tantas y tantas visiones y perspectivas por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, a este encuentro que tuvo con el presidente Trump, acompañado de una delegación muy particular de empresarios. En fin, ha habido un poco de todo y hemos armado una mesa en el que tenemos un invitado especial que es mi queridísimo Lorenzo Meyer, que ya lo tenemos ahí a cuadro. Lorenzo, bienvenido. Gracias. Y nos acompaña también Blanche Petrich y Fabricio Mejía para comentar sobre esta mesa. Así que bienvenida Blanche, bienvenido Fabricio. Gracias Ernesto, gracias. Hola, ¿cómo están? Un saludo al auditorio, a Lorenzo y a Blanche. Ok, con todo y el carraspeo. Bueno, bueno, si les parece bien, mi querida Blanche, Lorenzo y Fabricio, vamos a iniciar con un video de alguna selección de algunas partecitas que son las que han generado muchos comentarios sobre la intervención del presidente López Obrador. Tenemos otro video también donde está un poco mezclado la participación de Trump y la participación de López Obrador. Quisiera centrarme en la intervención, en el speech, el discurso que dio el presidente López Obrador. Así que vamos a ver este video y regresamos para comentarlo. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. Por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes que fueron conocidos como braceros. Desde entonces y hasta la fecha hemos venido consolidando nuestras relaciones económicas y comerciales, así como nuestra peculiar convivencia, a veces de vecinos distantes y otras de amigos entrañables. También, como es sabido, la historia, la geopolítica, la vecindad y las circunstancias económicas de ambas naciones ha impulsado de manera natural un proceso de migración de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. Asimismo, en México, más que en ningún otro país del mundo, viven y forman parte de nuestra sociedad 1,5 millones de estadounidenses, de modo que estamos unidos más que por la proximidad geográfica, por diversos vínculos económicos, comerciales, sociales, culturales y de amistad. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas,
durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos. El mejor presidente que ha tenido México, Benito Juárez García, pudo, como usted lo mencionó, entenderse con el gran presidente republicano Abraham Lincoln. Recordemos que este gran líder histórico estadounidense, el impulsor de la abolición de la esclavitud, nunca reconoció al emperador Maximiliano impuesto en México con la intervención del poderoso ejército francés. Lo mismo sucedió con la espléndida relación que mantuvieron, a pesar de las circunstancias difíciles, el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt y nuestro presidente patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, pues ya escuchó usted algunos de los fragmentos, intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, un discurso que para muchos ha sido muy celebrado, muy festejado. La derecha pues ha estado golpeando también constante y sonante, algunos medios de comunicación también. En fin, distintos ángulos, distintas perspectivas, pero me parece que una gran mayoría considera el discurso estratégico, inteligente. En fin, son muchos ángulos que hay ahí. Mi querido Lorenzo Meyer, ¿cuál es tu impresión del discurso y de este encuentro que tuvieron el presidente López Obrador y el presidente Donald Trump? Bueno, podría extenderme mucho, espero que no lo haga y cuando tú quieras ya me dices que ya está bien. Empezó el proyecto de viaje con mucho escepticismo en varias áreas de la opinión pública mexicana, yo me incluyo en una de ellas. No consideraba que fuera realmente indispensable. Es más, en algún momento de fantasía dije, ojalá no tenga que ir nunca en su sexenio a Estados Unidos Andrés Manuel. Pero bueno, me encontré con que había decidido hacerlo y desde luego que estábamos seguros, los que teníamos nuestras dudas de cómo le iría, de que iba a entrar en un campo minado. Pero también estábamos, o al menos yo sí estaba confiado, en que ya a estas alturas de su vida Andrés Manuel, aunque no ha viajado mucho como jefe de Estado, de todas maneras es un político redondo, hecho y derecho y que tenía la habilidad para salir adelante. Me temía yo que Trump pudiera, porque así es, salir con algo no previsto. No se puede realmente hacer predicciones sobre cómo se va a comportar Trump. Yo creo que ni sus propios consejeros ni los más cercanos a él lo pueden hacer. Y resultó que se pudo librar ese campo minado sin que explotara nada. Y entonces lo sorprendente es que acepto que se puede calificar de populista a Andrés Manuel y desde luego a Trump, pero son populismos de dos signos completamente diferentes y antagónicos. Y sin embargo, ese antagonismo, como lo dijo Andrés Manuel, de sus diferencias ideológicas, bueno, no se notó.
No sabemos exactamente qué es lo que se haya discutido cuando hablaron ellos dos a solas. En la primera entrevista que hubo entre un presidente mexicano y uno norteamericano, bueno, la primera fue con Santana allá en el siglo XIX y esa no la contamos porque fue muy triste, pero la siguiente, la de Taft y Porfirio Díaz, no tenemos un documento que nos diga qué trataron, porque su traductor fue Krill, que había sido gobernador de Chihuahua y, en fin, gente del círculo íntimo de Díaz y que hablaba muy bien el inglés, no dejó escrito nada. La siguiente fue, y ahí empieza la cadena, Ávila Camacho y la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt tuvo que venir a México a pesar de tener problemas por la poliomielitis, no se podía mover muy bien. Y de ahí para el Real, todos los presidentes han tenido por lo menos una entrevista, pero son varias. Lo que se comente en lo interno va a salir, pero no ahorita. Por lo tanto, porque los documentos van a ser desclasificados pasado un tiempo. Ahora lo que nos tenemos como materia para discutir es el par de discursos. Y yo estoy de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo, a quien ayer entrevistó el Universal y dijo de manera muy sucinta: Trump dijo lo que debía de decir, Andrés Manuel dijo lo que pensaba. No hay ninguna sorpresa en su discurso, todo eso lo había dicho antes, que se puede, a pesar de la diferencia de intereses, a la diferencia ideológica, tener una relación con Estados Unidos que no sea de crispación y choque. Es de todas maneras muy difícil porque la asimetría de poder y las diferencias de interés nacionales son claras, son obvias, pero hay un punto en que están de acuerdo los dos: el tratado. El tratado que Trump dijo, el TLC, es el peor tratado que ha suscrito Estados Unidos en su historia y los mexicanos están tomando ventaja de nosotros. ¿Quién lo iba a decir que los mexicanos iban a ser unos ventajosos frente a alguien inocente como son los norteamericanos a la hora de negociar sus tratados comerciales? Pero en fin, eso lo dijo. Esta vez se tragó sus palabras diciendo que ahora el nuevo tratado era muy diferente. Yo no lo veo particularmente diferente, lo veo en esencia lo mismo, pero que ahora sí, la cosa estaba bien. De haber en 2015 haber dicho que México en sus indocumentados mandaba a Estados Unidos a criminales, narcotraficantes y violadores, ahora aceptó que él dijo 36 millones de mexicanos y mexicanoamericanos en Estados Unidos. Andrés Manuel puso 38, pero que eran realmente gentes útiles, dijo que eran buenos para los negocios, etcétera. Volvió a tragar sus palabras. No hizo ninguna referencia negativa. En el pasado lo hizo para sus electores, ese grupo blancos, racistas, resentidos con su posición económica. Ese es el mismo grupo que está ahora, que puede hacer o deshacer la reelección de Trump, pero Trump decidió no usarlo, no iba por ese lado. En ese sentido, quien cambió el discurso y la aproximación, México no cambió, cambió Trump. Y no es poca cosa hacer cambiar al presidente de la nación más poderosa de este mundo, y sobre todo que, siendo sus vecinos, es la única nación que realmente tiene influencia en México. Cambiar su discurso me parece de lo más interesante. Y ahí lo dejo. Hay más, pero ahí lo dejo. Órale, gracias.
Gracias por este primer rebote, mi querido Lorenzo Meyer. Blanche Petrich, por ahí también te leí algunos comentarios en redes sociales. Parece ser que también leí esos comentarios positivos. ¿Cuál es tu mirada frente al discurso de López Obrador frente a Trump y el discurso de Trump frente a López Obrador? Bueno, primero, gracias por esa lección, como siempre, Lorenzo. Enriquece y ubica mucho escucharte. En efecto, yo creo que es un gran discurso. Es muy, muy importante haberlo seguido, puesto que es uno de los grandes discursos de López Obrador de cara a las relaciones internacionales y a la más importante de ellas, que es la que tenemos con Estados Unidos. Yo quisiera enfocarme hacia a quién está dirigida, para consumo de quién va dirigido este discurso, y va dirigido obviamente a un consumo hacia el exterior, hacia afuera, y particularmente hacia la opinión pública estadounidense, que dicho sea de paso, casi no peló la visita, algunas notas de interiores en los medios estadounidenses, alguna rápida y muy poco importante mención en los noticieros de televisión. Pero en donde está el riesgo es cómo estamos viendo como mexicanos este discurso. Partes que me encantaron fueron estas referencias de Benito Juárez, lo que se expresa sobre Lincoln, la referencia de Lázaro Cárdenas, y la forma muy audaz, por cierto, como hace esta referencia a Monroe, a la doctrina Monroe, donde dice que Trump ha decidido no seguir la doctrina Monroe, sino la de George Washington. Es muy importante esto porque la doctrina Monroe en América para los americanos es el fundamento de la hegemonía de Estados Unidos, que no ha cambiado, así que es casi como hablar de la soga en casa del ahorcado, ¿no? Pero yo veo también unos prietitos en el arroz. Me parece que hacia el consumo interno no pasa la prueba del ácido el discurso de López Obrador por dos expresiones que estamos hablando de alta política, de relaciones exteriores, del arte de la diplomacia. Yo no sé si se podían haber formulado en otros términos o no, pero caen mal, a mí me caen pésimo. Una de ellas es esta de hemos recibido de usted comprensión y respeto, no solo hacia mi persona, hasta ahí pudo haber quedado bien, sino hacia el país. Y eso es muy difícil de digerir por parte de un presidente que no solamente miente sistemáticamente, que no solamente es la representación del supremacismo blanco, sino que a lo largo de su presidencia, no solamente en la campaña, sino a lo largo de la presidencia, ha tenido expresiones antimexicanas sumamente ofensivas. Entonces, los agravios a los que alude López Obrador no solamente son del pasado, son de nuestra realidad cotidiana actual. Otra expresión es esta de que nunca ha buscado imponerse nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Yo me quiero remitir a junio del año pasado, solamente del año pasado, cuando ante el avance de la caravana centroamericana a través del territorio mexicano, Trump utilizó una de las armas más sucias en la política exterior mexicana, que es la amenaza de represalias comerciales, al amenazar con imponer aranceles que realmente hubieran destruido la economía de México, y que efectivamente logró imponer y afectar la soberanía nacional, haciendo que López Obrador cambiara sus promesas de una política humanista hacia la migración centroamericana por una política de persecución que tuvo pues efectos muy, muy tristes, y que por lo menos a mí eso me queda como muy en la memoria, muy como referente
Eso no es un agravio del pasado, y esto sí es una vulneración de la soberanía nacional. Entonces, este es mi primera acercamiento. Tengo muchos sentimientos cruzados, pero este prevalece. Creo que nos pasa lo mismo, mi querida Blanche. Además, hiciste exactamente referencia a 2 puntos que hacía ayer en una videocharla que tengo lunes, miércoles y viernes, y ayer abordaba un poco estos 2 puntos y pues me llovió un poquito la milpita cuando hacía estos comentarios. La gente señalaba que pues era un amargado, que no me parecía nada, etcétera, etcétera, al hacer al señalar algunos de los puntos que también me habían dejado algún mal sabor, como te pasó a ti. Fabricio Mejía Madrid, ¿cuál es tu impresión y el sabor que te dejó esta visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos? Pues yo me sentí realmente muy orgulloso de pensar que este presidente electo por 30 millones de mexicanos, que salió del sureste luchando por la democracia, por defender unos pueblos de la contaminación del petróleo, estuviera dando un discurso. A mí me pareció, en una parte, yo no sé qué opinaba el doctor Meyer, pero en una parte, pues una clase de historia de la relación o de lo mejor de la relación entre México y Estados Unidos, el asunto de Benito Juárez, el asunto de Roosevelt, de Theodore Roosevelt, me llenó de orgullo, y yo me preguntaba desde mi orgullo ciudadano, digamos, si era o no era ese acto del Tratado de Libre Comercio un lugar para ventilar los agravios de los años pasados, incluyendo lo de los aranceles, efectivamente, o se trataba de otra cosa. Y creo que se trataba de otra cosa. Una parte de la derecha, de la opinión pública de derecha en México, por ejemplo, decía, bueno, es que le va a ayudar a Trump a conseguir el voto hispano yendo y diciendo que es su amigo. Yo estaba revisando los datos. El voto hispano, bueno, en realidad no existe como tal, digamos. No es que los de origen latinoamericano en Estados Unidos voten por demócratas o por republicanos, sino que hay una enorme variedad. El 30% de ellos votó por Trump. El 70% de los mexicanos nacidos ya en territorio estadounidense aprueban las medidas de deportación de inmigrantes. Esto es interesante porque tendemos a simplificar, digamos, en México, qué son los hispanos, qué son los mexicanos o los de origen mexicano en los Estados Unidos, y es muchísimo más complicado cómo se comportan políticamente que lo que estaríamos dispuestos a aceptar. Es decir, no son... Perdón que te interrumpa, Fabricio. ¿Dijiste qué porcentaje? ¿El 30%? El 30% votó por Trump. Es un voto histórico, digamos, es un piso, digamos, de votación hispana. También Mitt Romney, por ejemplo, tuvo el 27%, ¿no? Es decir, es un voto duro, digamos, que tiene que ver con que los hispanos y los de origen mexicano no están tan preocupados por el tema de la inmigración ni por el tema del muro realmente. 60% en una encuesta que hizo este instituto de investigaciones que hacen encuestas, el Pew Research Center de los Estados Unidos, con apoyo de Latin Decisions, que es como la ONG que se dedica a medir la opinión de los hispanos. El 60% aprobaba el muro de los hispanos. Y hay que entender ahí que, digamos, ese electorado está pensando en los trabajos, está pensando en la salud, y no está pensando tanto en la política exterior de los Estados Unidos. Hay que recordar además que así como se dio este tema de los aranceles al que se refería Blanche,
También en el 8 de abril de este año se dio esta medida del gobierno de Trump de decir, no importa que sean ilegales los trabajadores, los agricultores, no pueden ser deportados. Y se habló de una reedición del programa Bracero al que se refirió López Obrador en su discurso. Es decir, son indeportables los trabajadores esenciales que se dedican a la pizca de los productos agrícolas que le dan de comer a los millones de estadounidenses durante el coronavirus. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que a quien se estaba dirigiendo no es exactamente esa población monolítica, demócrata, que se cree desde México son los hispanos y los de origen mexicano. De los que van a votar, y con esto cierro, 2/3 partes de esos mexicanos ya nacieron en Estados Unidos y hablan inglés. Gracias Fabricio Mejía. Y yo me quedo con esta pregunta que hacía Lorenzo Meyer, esta pregunta que hacía Blanche Petrich, de ¿a quién iba dirigido ese discurso del presidente López Obrador? ¿Cuál es tu mirada desde ahí? Yo en esto difiero un poco de Blanche. Yo creo que al público norteamericano le interesa muy poco el tema mexicano. Si uno piensa en un ciudadano normal, mondo y lirondo de Estados Unidos, en Vermont o en Nueva York o en Ohio, etcétera, desde luego que no tiene ni idea de quién es Andrés Manuel López Obrador y que es tradición norteamericana, buena o mala, pero es su tradición. Ellos, como gran potencia, se ven sobre todo el ombligo. Están interesados para estas elecciones que vienen y que ya están sobre nosotros en temas como la economía, que dio un parón tremendo con el coronavirus. En segundo lugar, el coronavirus, que no ha sido bien administrado por el gobierno federal. Se hicieron bolas las agencias y Trump mismo se hizo bolas. Eso sí que les interesa. Les interesa la protesta que se está dando en Estados Unidos, la lucha casi cultural, racial, de clase que se da envuelta en estas presencias en las calles. Yo creo que el discurso de Andrés Manuel, eso es lo que yo pensaba hasta que oí a Blanche, que está hecho para nosotros, para los mexicanos. Aquí se discutió, se discute y se discutirá a muerte si tenía que haber ido o no tenía que haber ido. En Estados Unidos nadie discute que Trump vio o no vio a Andrés Manuel. Sí se puso en los periódicos la noticia, pero no como algo particularmente importante. Y en la televisión también salieron noticias, pero tampoco es el centro de la discusión. No es en la gran potencia, los países chiquitos o débiles, periféricos como nosotros, raras veces estamos en su centro de discusión. Irán sí, pero por un tiempo y nada más mientras les molesta mucho. Vietnam mientras les molestó mucho, Cuba mientras les molestó, pero pasado ese tiempo se disuelve. Es una visión muy interna y en particular en esta época de Trump, que él ha decidido que la gran política le importa un pepino y decidió hacer muy obvia su relación distante con Europa, con la Unión Europea. Lo último es esto de salirse de la Organización Mundial de la Salud. Esto no le ha tenido ningún impacto negativo sustantivo, al contrario, está haciendo como Estados Unidos una gran fortaleza frente a un mundo que no le interesa mucho. China, bueno, China porque no tiene otra salida, pero tampoco le importa. Corea del Norte, que es una cosa tan chiquita, pero que tiene bombas atómicas, sí le importó durante un tiempo.
luego la dejó. Ya no toca para nada eso, ni la opinión pública le está exigiendo, oiga, ¿qué pasa con Corea del Norte y sus misiles? Entonces creo que el discurso fue básicamente hacia nosotros que estamos absolutamente divididos en materia política y que unos y otros ven ese discurso con lupa y se va a seguir discutiendo. En Estados Unidos no creo que dentro de una semana se discuta nada, salvo en esos pequeños círculos especializados en México, en algunas universidades, en el Wilson Center, en fin, pero en el amplio y ancho mundo de la opinión pública norteamericana, creo que es casi ponerle mucha crema a nuestros tacos. Realmente no tiene México esa importancia. Entonces, la maniobra de Andrés Manuel está pensada en función de nosotros y sí, dejó abierto un campo con Trump, un canal de comunicación. Ahora sí ya se puede realmente comunicar directamente, levantar el teléfono y decir, quiero hablar con Trump y probablemente, si es necesario, le harán caso. Pero hasta ahí. Entonces, lo que estamos discutiendo nosotros y la importancia es por nosotros, nuestra imagen ante nosotros mismos frente a la gran potencia. Gracias Lorenzo Meyer. Blanche Petrich, me quedo pensando ahora en el discurso de Donald Trump y en la actitud de Donald Trump frente a López Obrador. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu mirada ahí? Que es algo que también me parece que se ha estado comentando mucho. Pues yo me divertí muchísimo observando sin perderme un segundo los gestos de Trump. Es bien interesante porque él se impacienta, no tiene capacidad de concentración como los niños de 3 años, más de 2, 3 minutos en un tema, y efectivamente al iniciar el discurso y todos estos números del peso del mercado norteamericano en el comercio mundial, hacía así como que ya se quería ir, ¿no? Siempre tiene ese gesto. Y de pronto López Obrador atrapa su atención y empieza a ser constante el voltear a verlo con mucha curiosidad, ¿no? Es interesante. Ahora, el contenido del discurso de Trump no es para nada Trump, es el Departamento de Estado, es una pieza funcional para el objetivo que tenía para Washington la visita de López Obrador. Y eso nos mete al tema de ¿tenía fines electorales o no la visita de López Obrador a Washington? Y eso, la verdad, como yo lo decía en el programa pasado, no me preocupa mucho. Yo creo que, por supuesto que está en el contexto, es inevitable. El 3 de noviembre son ya las elecciones. Biden y Trump están en plena campaña informal todavía, porque todavía no han sido ungidos en sus convenciones nacionales, pero están ya en plena campaña. Pero, ¿qué peso puede tener, como bien explicaba Lorenzo, qué peso puede tener una visita de Estado de un presidente mexicano en estas elecciones? Ninguno. Hoy en la mañana en redes sociales trataban de demostrar que sí podía capitalizar Trump la visita de AMLO, citando una especie como de blog de promoción del voto hispano a favor de Trump, y no es importante, realmente son cosas sin peso real. No creo que es un blog que tiene 3,000 seguidores. No es nada. Okay. Lo que sí es interesante ponerse a pensar si para enero del 21 va a haber en la Casa Blanca un Biden, un demócrata. Y yo también considero que sería absurdo que se declarara ofendido a muerte Biden y que no enfocara la política bilateral con este nuevo tratado, con estas nuevas vías de comunicación que se abren entre México y Estados Unidos como naciones, como política de Estado no partidista,
yo creo que tampoco van a afectar muchísimo a muerte, como decía Bernardo Sepúlveda, como dice Jorge Castañeda, o dice Dresser, es la ofensa, nos la van a cobrar. No, yo realmente no veo que eso es lo que vaya a pasar. Me puedo equivocar, Lorenzo. Ok, gracias Blanche. Fabricio Mejía, me quedo pensando en estos dos comentarios que hacía Blanche en su primera intervención a propósito del sabor amargo que le dejaban estos dos puntos que trató Andrés Manuel López Obrador. Y yo, en esos mismos puntos que comentaba Blanche y que decía yo que comenté ayer en la noche en una videocharla, también me quedaba pensando en a quién iban dirigidos. Y permítanme hacer también una breve valoración. Y a mí me parecía que una gran parte del discurso del presidente López Obrador iba dirigida a Donald Trump. Y iba dirigida en la manera, no en cómo están tratando cómo está tratando Trump a los mexicanos en los Estados Unidos, sino cómo quiere que los traten. Y me parece que había el discurso iba más en ese sentido. Era un discurso, me parece, inteligente. Me quedaba ese sabor de que, bueno, pues como que no nos ha impuesto algo si con la amenaza de los aranceles ahora tenemos a la Guardia Nacional controlando a los migrantes y una serie de situaciones que no necesariamente comparto, sino que critico seriamente. Y me quedó esa impresión también del presidente López Obrador en el discurso, sí que el hecho de hablar de los braceros, de los migrantes, de esa condición de lo que aportan para el país, que son buenos, que son trabajadores, que son honestos, etcétera. Me parece que un presidente que lo vi, por lo menos esa es mi impresión, que le dieron un trato de respeto a Andrés Manuel López Obrador. Digamos que Trump se cuadró a los lineamientos que les dio el Departamento de Estado para presentarse como un personaje casi estadista, equilibrado, frente a las elecciones que se avecinan. No sé cuál es tu impresión sobre esto que estoy comentando, de ese discurso de lo que no nos cuadra a muchos mexicanos, de que sea cierto, pero es casi como que se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Sí, yo me quedé pensando en lo que dijo Lorenzo sobre que es un discurso dirigido a los mexicanos y es la postura de un gobierno de izquierda frente a los Estados Unidos. Cuando en aquellas épocas del desafuero, hubo una crónica sobre ese movimiento que hizo Carlos Monsiváis, donde decía que él veía una nueva izquierda en López Obrador, porque era una izquierda legalista y era una izquierda democrática, en el sentido de que ese movimiento que apoyó a López Obrador contra el desafuero de Fox, que le quiso hacer Fox, era un movimiento que reivindicaba las leyes y que decía hay que aplicarlas formalmente y en la realidad, y eso era un nuevo discurso de la izquierda. Y me parece que este discurso frente a los Estados Unidos es también un cambio interesante en esta izquierda que hubiera querido, por lo que leo, que fuera a mentarle la madre a Trump porque nos quitaron la mitad del territorio y por los agravios desde el siglo XIX para acá. Y me parece que lo que hizo, y creo que tienes por ahí algo de razón, en que lo que hizo fue hacer política y decir, bueno, si me vas a tratar como socio comercial, trátame con respeto, con dignidad, y retira lo que dijiste sobre los mexicanos violadores en la campaña y haz digamos,
una reversión de lo que dijiste en campaña. Ahora sigues en campaña, ya no lo digas, somos los socios comerciales. Y esto para el ánimo nacional, digamos, que siempre estamos, digamos, recordando los agravios de los Estados Unidos, que son muchos, es como una demostración de igualdad frente a este vecino que de pronto es brusco y narcisista, y como decía Lorenzo Meyer, siempre se está mirando al ombligo, son lo más provinciano que existe, es esa potencia, ¿no? Ya, gracias Fabricio Mejía. Pues se nos está acabando casi el tiempo, así que mi querido Lorenzo Meyer, como es costumbre en estas mesas que hacemos acá, siempre la última pregunta, el último planteamiento, lo dejamos abierto para una reflexión final. Así que, ¿qué reflexión final harías para la audiencia frente a este encuentro que tuvo López Obrador allá en los Estados Unidos con Trump? Me referiré a lo que estaba comentando Fabricio. Los agravios son muchos y de Trump vienen una buena cantidad. Andrés Manuel dijo que no había habido esa falta de respeto a él y a México a partir de él. Puso de lado a Peña Nieto y como en tantas otras cosas que ha hecho Andrés Manuel, cuando dice que no perseguirá a toda la corrupción que hubo en el pasado, etcétera, que él se dirige al futuro, que ya lo pasado está. Pero mencionar lo de los agravios en frente de Trump es realmente interesante. Es una manera sutil, a lo mejor ni lo entendió Trump. Por eso digo que el mensaje fue para nosotros, no para ellos en esas sutilezas. El ponerles, oigan, no, la doctrina Monroe no, es la doctrina Washington. Y si uno lee la carta del presidente Washington cuando deja, después de su segunda presidencia, deja el poder, tiene una parte enorme sobre política exterior. Y en esa es muy duro. Washington se ve que es un realista, pero de hueso colorado. Dice, no, los países no tienen amigos. Tenemos que seguir nuestro comercio, pero no meternos en los asuntos políticos de otros países. No, nada de involucrarnos en otros países. Entonces yo tomo esa parte que si alguien conoce la carta de Washington, que es larguísima, es como un día sin pan esa carta, es realmente muy larga, ahí está poniendo una doctrina anti-Monroe, sí, no por buena gente, no porque el corazón se le parta al ver países como los nuestros, simplemente dice no nos conviene. Ahora, un imperio como es ahora Estados Unidos, aunque en decadencia, pues sí, se mete en todos lados, pero de manera indirecta, esta referencia a Washington, cualquiera que conozca su carta, sabe que ahí hay un elemento que coincide con México, que es la no intervención en los asuntos internos de otros. No lo dijo así, pero al referirse a Washington, creo que se puede, sacar eso. Finalmente, como político, le dio un respeto a Trump que no se merece, pero que es necesario en el realismo político. No se humilló para nada, pero fue unilateral al decir con usted hay amistad. Claro que no hay amistad. Nos respeta, claro que no nos respeta, pero por lo menos ya no lo haga público. Con esa visita va a ser muy difícil que vuelva a decir las cosas que dijo. Entonces ya agarrará a otro como su puerquito, a otro país o grupo o idea que no seamos nosotros. Creo que fue una buena manera de ponerle un alto a lo que podía seguir siendo
una característica de Trump. Bueno, tenía más, pero ok, ya con eso me quedo. No, cierra. Bueno, cierro. Lo de Biden. Biden, que si es presidente, él sí, espero que sí, sea presidente. Pero también se dará cuenta que esta visita fue al presidente, a quien esté como presidente, no a candidatos, no a meterse directamente en las elecciones. Cuando Biden sea presidente, la relación con Andrés Manuel, él lo que le va a ofrecer es tratarlo como eso, como presidente. Pero ahora, ¿quién puso de presidente a Trump, que tan mal nos cae? Bueno, fueron los norteamericanos. Entonces, es el presidente que ellos se buscaron. No fue Andrés Manuel el que anduvo buscando quién. Ellos lo pusieron. Entonces, que se aguanten. Y Andrés Manuel trata con él, porque él es el presidente. Pero cuando se vaya, si se va, y espero que así sea, podrá decir: yo no fui a apoyar a demócratas, fui a tratar el asunto de México, de su interés nacional, con quien ustedes eligieron como presidente. La culpa es de ustedes, no mía. Ya. Gracias, Lorenzo Meyer. Mira, Blanche, pues hay también el mismo planteamiento, una reflexión final de esta visita y el sabor que finalmente te termina quedando con Andrés Manuel. Bueno, mira, yo ahorita que escuchaba a Lorenzo Meyer, me acordé de mis tiempos de reportera de La Fuente de la Cancillería, que fue una de mis grandes escuelas de política desde tiempos de Jorge Castañeda, padre, aclaro, Jorge Castañeda de la Rosa. Hay otro. Realmente era magistral la política exterior y la estrategia mexicana de cara a Reagan, en fin, a los presidentes, a Jimmy Carter también, con quienes les tocaba lidiar, porque siempre México ha tenido que lidiar en su relación con Estados Unidos, era privilegiar el interés nacional, hacer las cosas a nuestra manera, muy pragmáticamente, con mucho realismo, pero dejar en los temas bilaterales y sobre todo en materia de las visitas de Estado, que son un elemento importante, dejar afuera los temas irritantes, sin sumisión. De eso, a partir de Zedillo, a lo mejor Salinas ya, nos olvidamos totalmente. La sumisión fue absoluta, la alineación, ahí sí que alineación a la política, a los dictados de la potencia hegemónica hacia Centroamérica. Vamos a pelearnos con Cuba, vamos a hacer lo que ellos nos digan. El momento más verdaderamente penoso es el de Felipe Calderón, ¿no? O sea, hay que recordar que fue Obama quien asignó en México a Carlos Pascual como embajador, y fue Carlos Pascual quien tomó las grandes decisiones de la política de seguridad, de que si metía al ejército, que si lo sacaba, eso todo está, yo me lo aprendí en Wikileaks, ahí está la descripción de la gestión de Pascual, y así se siguió el periodo de Jorge Castañeda hijo con Fox. También fue muy penoso. Jorge Castañeda simplemente no hallaba cómo hacerle para caerle bien a George Bush y para reunirse con Jesse Helms, los más antimexicanos de todos. Realmente no sé qué hace criticando ahora este periodo, pero en este sentido sí va un reconocimiento a lo que se rescata de esa política de antes, en donde muy pragmáticamente trabajamos para ampliar los lazos de amistad indispensable o de buena relación, de buena vecindad con Estados Unidos sin comprometer el interés nacional. Eso fue como muy interesante, es muy interesante esa lectura también del discurso. Gracias mi querida Blanche. Fabricio Mejía también en el cierre de la reflexión final, y metería un elemento también que es el caso de la detención y próxima extradición de César Duarte, si lo consideras también como
parte de una estrategia de parte del gobierno de los Estados Unidos y de México, y retomando algunos de los dichos también que decía Lorenzo Meyer, en la información que por ahí me ventilaron, entiendo que el discurso de López Obrador y el discurso de Donald Trump lo tenían previo a los presidentes. Es decir, Trump sabía qué iba a leer López Obrador y viceversa, y pues cada quien mantuvo su discurso, no hubo modificaciones ni añadidos por ninguno de los dos. Entonces, esos dos elementos nada más los metería para una reflexión final, Fabricio Mejía. Sí, yo creo que siguiendo el hilo de lo que decía Blanche, me parece que sí, todos los presidentes que han sido ilegítimos, es decir, desde Salinas, que no ganó la elección, que hizo un fraude, pasando por los que compraron elecciones o haya sido como haya sido, tenían una relación con Estados Unidos de sumisión porque no tenían la legitimidad requerida para una visita como un jefe de Estado. Y acabaron efectivamente en los actos más vergonzosos. Todos recordamos el Comecite Vaz, todos recordamos esto que hizo Luis Videgaray de invitar a un solo candidato en la campaña, es decir, eso no fue de ninguna manera más que ponerse de tapete, y ahí lo relaciono, digamos, con, ahí está Videgaray ahora seguramente durmiendo mal porque César Duarte ha sido detenido en Florida por esta operación Zafiro que involucra dinero de 6 estados de la República, entre ellos Chihuahua, Durango, Sonora, son los más, la cantidad de dinero más voluminosa, desviados hacia la campaña de Peña Nieto, esos fondos, digamos, desviados con el aval, por supuesto, de Peña Nieto y de Luis Videgaray. Entonces, efectivamente, yo creo que si no fue coincidencia, digamos, y aunque lo haya sido, se lee, digamos, como parte del mismo paquete de comunicación, que es la detención de un pillo como César Duarte, cuyo secretario de Educación ya está en la cárcel, está cumpliendo una condena por desvío de recursos durante 4 años, y esta, digamos, exhibición de, como tú decías, mantener la postura del gobierno mexicano con toda dignidad, y sacando de los temas espinosos del mismo discurso. Yo creo que en general fue una visita que para la política interior de México le es muy beneficiosa a López Obrador y a los 30 millones que votamos por él. Gracias Fabricio. Bueno, sé que nada más metí contigo el tema de César Duarte, así que a Lorenzo Meyer y Blanche Petrich, si pudieran resumirlo en un minuto, ¿cuál es su mirada también frente a esta detención, más la extradición que ya viene también Lozoya para acá? En fin, se empiezan a mover y parece ser que, como bien señalaba Fabricio Mejía, pareciera que con eso también se da pues una gira redonda para el gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador. Mi querido Lorenzo, si pudieras resumirlo así en un minuto. Un minuto. En el discurso de Trump habla de una similitud entre él y Andrés Manuel, que los dos están combatiendo la corrupción. Ese es un tema de Andrés Manuel, no de Trump, pero lo tuvo que meter Trump, porque Andrés Manuel sí tiene elementos concretos, contantes y sonantes para señalar que la enorme corrupción que ha caracterizado a México, él por lo menos está intentando revertirla, y hasta Trump se la reconoce. Yo no sé si lo de Duarte, tengo mi impresión que las agencias burocráticas norteamericanas tienen cada quien su
su dinámica y que raras veces hacen una maniobra de ese tamaño para que los Marshalls, que fueron los que agarraron a Duarte, coincidan con el momento en que viene Andrés Manuel. Tengo la impresión de que no hay una gran política de este tamaño porque tampoco les merece la pena, pero sí rescato que el que tuvo que meter el tema de la corrupción fue Trump, que es el tema central o uno de los temas centrales de Andrés Manuel. Gracias, mi querido Lorenzo Meyer. Blanche Petrich, un minuto. Bueno, mira, yo lo que leí por ahí, varios de estos comentaristas anti-Cuarta T, se burlaban o criticaban el hecho de que la entrega de Duarte o la captura de Duarte forma parte de una negociación bajo la mesa. ¿Quién sabe? Es muy difícil saberlo, llama mucho la atención la coincidencia del momento de la captura de Duarte, pero en todo caso, qué bueno, ¿no? Y en la fotografía más amplia, es muy importante ver que van a confluir tres investigaciones anticorrupción muy importantes, la de Lozoya, la de Duarte y la de... ¿Alguien me está faltando? Ancira. Pues Ayotzinapa. Sí, Donde Ayotzinapa voy a meter una puntita. Qué importante es esta ventana que se ha abierto con que finalmente se tiene un elemento concreto para desmentir a Murillo Caram. Sí. Pero me preocupa una cosa. López Obrador dice que no se trata de un crimen de Estado, que ya no es un crimen de Estado. Lo que en su origen fue un crimen de Estado no puede dejar de ser un crimen de Estado solo por Claro. Y lo que queda al final de esa historia es ver si todos esos elementos del Estado, entre otros el ejército, van a tener que comparecer y van a tener que contar su parte de verdad en esta historia. Pues mi querida Blanche Petrich, Fabricio Mejía y mi querido Lorenzo Meyer, gracias por aceptar la invitación para incorporarte a esta mesa. Les quiero agradecer a los tres estas brillantes reflexiones, como siempre, que hacen ustedes. Así que también nada más añado al comentario que hacía Blanche. Ayer entrevistaba a Ángela Huitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y le hacía un planteamiento precisamente sobre las funciones del GIEI, que ya son las mismas que tenían antes, es decir, antes de que los expulsara precisamente Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, y le pregunté precisamente sobre el ejército mexicano, si finalmente ya se había abierto la puerta y ya estaban declarando, dando su testimonio o estaban siendo interrogados, sea la característica como sea. Y ella me dijo que no podía decir específicamente qué, pero que ya se había abierto una gran fuente de información sobre ese punto. Y le pregunté, ¿eso quiere decir que sí está habiendo interrogatorios o entrevistas con integrantes del 27º Batallón de Infantería destacamentado en Iguala? Y me dijo, no puedo hablar sobre eso, solamente puedo decir que se ha abierto una gran ventana y que finalmente se están revelando muchas cosas que antes no se había podido. Así que nada más, eso es como un añadido más que les comparto a ustedes. Lorenzo Meyer, Fabricio Mejía, Blanche Petrich, muchas gracias. A ustedes, gusto en saludarlos a todos. Gracias. Fue un gusto estar en su compañía y vaya que nos abriste una ventanita ahí, señor Ledesma. Pues vamos a seguirla, te vamos a seguir ahí dando guerra, mi querido Lorenzo Meyer, ya que te pusiste de apechito. Bueno, gracias, un abrazo a los tres. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, pues ya tuvimos esta extraordinaria mesa y vamos a ir vamos a tener un invitado aquí que es
el síndico municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha habido una serie de actos de violencia aquí en San Cristóbal. Ayer en la madrugada hubo una serie de disparos. También amaneció San Cristóbal con disparos aquí en las periferias. Y bueno, es algo que creo que... El que ideó esto de rompevientos Y bueno, pues va a estar aquí con nosotros él, va a haber la posibilidad de abrirlo. Va a haber la posibilidad de que usted le pregunte directamente a través de nuestra página de Facebook y la página también de YouTube de Rompeviento. Para cerrar, el área editorial de Rompeviento TV preparó precisamente un video sobre la visita de las partes más emblemáticas del discurso de Donald Trump y del presidente López Obrador. Así que en vez de ir a una pausa, vamos a cerrar con ese video en donde le estamos invitando finalmente a usted como audiencia a una reflexión, a que usted nos dé su punto de vista. Sé que no tuve oportunidad ahorita de leer mensajes, lo voy a hacer en un ratito más. Pero pues abrimos la ventana para el caso de el discurso del presidente Trump y de López Obrador. Un balance, vamos a ver este video que preparó el área editorial y regresamos con el síndico municipal de San Cristóbal de las Casas, que está pasando todo en San Cristóbal de las Casas, cuestiones del agua, cuestiones de seguridad, en fin, vamos a abordar diversos temas con el síndico, así que no se vaya, regresamos en un instante y le invito a ver este video con algunas reflexiones que creo que también serán de su interés. Así fue el histórico encuentro entre AMLO y Trump. Luego de la primera reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington este 8 de julio, los mandatarios ofrecieron un mensaje conjunto a medios de comunicación que dejó ver cooperación y cordialidad. A diferencia del clima de tensión en declaraciones pasadas de ambos presidentes por separado, en esta ocasión mostraron respeto y elogios mutuos. Uno de los puntos más notorios de la declaración de Donald Trump fue el cambio radical en el discurso sobre los mexicanos en los Estados Unidos, cuando aseguró que Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicanoamericanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación. El presidente estadounidense también remarcó las similitudes que le unen con AMLO desde su elección. Ambos hemos sido electos para luchar contra la corrupción, regresar el poder a la gente y fortalecernos. Tanto usted como yo lo hacemos, afirmó. Por su parte, López Obrador correspondió a los cumplidos de Trump e inició su discurso aludiendo al inicio del TEMEC y la importancia entre la relación comercial de ambas naciones. Posteriormente, AMLO se refirió a los 38 millones de migrantes mexicanos en el país vecino. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación, señaló. Además, el mandatario tabasqueño aseguró que pese a que han tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, han podido establecer acuerdos de cooperación y convivencia. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos. Andrés Manuel recordó el pasado para argumentar a favor de que ambos países tengan buenas relaciones sin prepotencias o extremismos, como sucedió con los presidentes Benito Juárez y Abraham Lincoln, o Roosevelt y Lázaro Cárdenas, quienes mantuvieron una relación diplomática que favoreció a ambas naciones. Asimismo, Obrador agradeció al presidente estadounidense el apoyo y la ayuda en temas de comercio, el acuerdo para asumir la producción petrolera y el apoyo para la adquisición de equipos médicos durante la pandemia por la COVID-19.
Contrario a lo que Trump ha manifestado desde su campaña, con su lema "Hagamos que América vuelva a ser grande", y ya como presidente con discursos racistas y la insistente creación de un muro fronterizo, AMLO finalizó con una de sus declaraciones más polémicas al señalar que Trump no ha impuesto nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Tras el encuentro histórico entre ambos mandatarios, AMLO señaló a su regreso a México: "Estamos bien y de buenas". Sin embargo, esta reunión ha generado debates en la opinión pública. Mientras para algunos fue un hecho de inteligencia política y diplomacia sin precedentes, para otros mereció fuertes críticas por considerar que AMLO olvidó las declaraciones ofensivas de Donald Trump contra el pueblo mexicano, la militarización de la frontera sur y la creación del muro. ¿Y tú, qué valoración haces de esta visita? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!